Shalom, shalom, Parashat Noach. Esta parashá, la segunda del Sefer Bereshit, nos relata un momento trágico para la historia de la humanidad en que el ser humano desaparece del universo y comienza como si fuese una nueva creación, como si nos encontráramos ante una recreación, o sea, una nueva creación del mundo. Esta nueva creación del mundo va a estar dirigida, así como la primera a nivel humano fue dirigida por Adán, Javá, sus hijos, Shet especialmente, con el que se dio el tashtit, la base, el comienzo del ser humano. En este caso, con esta recreación de la vida en el universo, después del diluvio, esta parashá trata del diluvio universal, del Mabul, comienza una nueva etapa en la historia de los seres humanos. Esta nueva etapa, la dirección de esta nueva etapa va a estar a cargo de una persona que se llama Noach. La aparición de Noach en la historia del ser humano, está ya en la parashá anterior, o sea, en la parashá de Bereshit. Allí ya se habla del nacimiento de Noach como alguien especial, diferente, distinto en muchos aspectos a las generaciones que le precedieron. En la Torá, en la parashá de Bereshit, en el Perek Hei, en el capítulo 5, en el versículo Chavchet, o sea, 28, dice, Vayechi Lemech, y vivió Lemech, es el padre de Noach, Shtaim ushmonim shana umeat shana, 182 años, Vayolet ben, y engendró un hijo, o sea, y nació un hijo. Vaikra et shemo Noach, y le puso por nombre a su hijo Noach. Esta particularidad que la Torá nos quiere señalar aquí es diferente a los nacimientos en las generaciones anteriores. Hasta antes de Noach, siempre cuando se avisaba o se mencionaba el nacimiento de otra de los eslabones del proceso que va desde Adán hasta Noach, siempre se mencionaba y se decía en la Torá que nació tal persona y se decía directamente el nombre. Por ejemplo, cuando nace el padre de Noach, la Torá dice Vayolet, Vaihi Metushalach, Metushalach es el abuelo de Noach, vivió X cantidad de años, Vayolet et Lamech, y dio a luz a Ken a Lemech. Lo mismo pasó antes, cuando Hanoch engendró a su hijo, dice, y vivió Hanoch X cantidad de años, Vayolet et Metushalach, y engendró a Metushalach, nació Metushalach, etcétera, etcétera. Y así en los psukim anteriores, Vayolet et Hanoch, y nació Hanoch, etcétera. Siempre se mencionaba el nombre de la persona. En el caso de Noach no se menciona su nombre, sino que se dice que nació, dio a luz, o sea, la madre dio a luz, él engendró a un hijo, Ben. Esta diferencia obviamente no pasó desapercibida a los ojos de nuestro gran comentarista que es Rashi, y cuando él explica este punto dice directamente Vayolet Ben, y engendró, hizo que naciera un hijo. ¿Por qué está escrito así, diferente a las generaciones anteriores? Rashi dice Shemimenu nibna ha'olam, porque de él se va a construir el mundo. La palabra ben proviene de la misma raíz de la palabra libnot, que significa construir. Entonces, nació un hijo, porque lo que nos quiere enseñar la Torá, que de este hijo comienza una etapa nueva. Esa etapa nueva es una reconstrucción del mundo, y es por eso que utiliza, en vez de directamente el nombre, utiliza la expresión que lo identifica esencialmente. ¿Como quién? Como el que va a construir un nuevo mundo. A través de él, obviamente, es Hashem el que lo construye, pero a través de él se construye un nuevo mundo, que es el que va a resultar después del diluvio.
E inmediatamente el pasuk siguiente sí nos dice cómo lo llamaron, o sea que el nacimiento de este niño, Ben, del hijo que tuvo, Ben en hebreo significa hijo, viene, como dije, en hebreo de la misma raíz de la palabra livnot, que significa construir, entre paréntesis, porque el padre, la madre se construyen a sí mismos a través precisamente de su hijo. Recibe un nombre, o sea que el hijo, el futuro constructor del nuevo mundo, recibe un nombre. ¿Y esto qué quiere decir? Que ellos percibieron que cuando él había nacido alguien distinto, alguien diferente. Que esta diferencia era notoria en muchos aspectos de él mismo. Y es por eso que al darse cuenta de que la diferencia era tan obvia en él con las generaciones anteriores, que él probablemente iba a traer como una especie de revolución espiritual y material al mundo. Por eso es que lo llaman Vaikra et Shemo Noach, Lemor, diciendo Zeyen Ahameno Mimaaseno. Él nos va a hacer descansar de nuestros trabajos, Umitzvon y Adeno, y del cansancio de nuestras manos, del cansancio que hemos tenido de trabajar la tierra que Hashem había maldecido cuando Adán hizo el pecado. También todo el mundo cae junto con él, y también la tierra, maldecir quiere decir que la producción de la tierra era algo muy difícil de poder extraer, y él, Noah, va a hacer algo que va a ayudar a justamente causar que este trabajo sea mucho más Noach, mucho más cómodo. Noach en hebreo significa descansado, cómodo. ¿Cómo es el tema? Rashi explica que fue el Noach quien inventó el arado. Hasta ese momento las personas trabajaban la tierra con sus manos, los surcos se abrían con las manos, la siembra, la cosecha, todo se hacía con las manos. Lo más difícil obviamente es trazar el surco, abrir el surco, abrir la tierra, y eso lo hacían con las manos. Él fue quien inventó el arado, y eso es que hizo descansar a las personas precisamente de ese duro trabajo. Hay más opiniones en los Midrashim sobre las diferencias biológicas y las diferencias también genéticas que había entre Noach y las generaciones anteriores, y anatómicas también. Sin embargo, no es ahora el tema que quiero traer. Todos estos Midrashim nos indican que Noach era diferente, que tenía en sí una apariencia distinta a las generaciones anteriores. Él, como dice el final justamente de la parashá anterior, Noach matzahen beine Hashem. Noach encontró gracia a los ojos de Hashem. O sea, esto particular, esto especial con lo que él nació, no quedó solamente en eso, porque podríamos haber dicho, muy bien, Noach recibe una estructura anatómica distinta a las generaciones anteriores, recibe una capacidad de pensamiento diferente y puede haberlo utilizado para cosas que no son correctas. Sin embargo, lo utilizó precisamente para poder estudiar su propia contextura física, y para poder también expresar e enseñar eso a la generación en la que él vivía. O sea que él aprovechó estas cualidades que Akadosh Baruj Hu le había entregado para hacer algo provechoso por el mundo a nivel espiritual, que es el provecho del mundo, lo espiritual. Y por eso encontró gracia a los ojos de Hashem. Después, ya en nuestra parashá, Akadosh Baruj Hu le revela a Noach cuáles son sus intenciones, que quiere traer un diluvio para hacer que desaparezca esta generación de personas corruptas, de personas lascivas, que se dejan llevar por las pasiones, el latrocinio, el robo, etc. Los quiere hacer desaparecer, y para eso Noach va a tener que construir un arca, que en esta arca la humanidad, que va a ser el garín, que va a ser el núcleo del nuevo mundo, se va a agrupar, se va a reunir, y durante un año entero van a estar dentro del arca. Sabemos, el diluvio duró 40 días y 40 noches, me refiero a la lluvia, pero dentro del propio arca ellos tuvieron un año. Y dentro de esta arca, la humanidad que va a salvarse de las generaciones anteriores
esa humanidad va a construir un mundo nuevo. Y Noah va a ser el gran líder de este mundo nuevo. Hashem manda a Noah construir el arca y lo hace a partir de unos mandatos, o sea, recibe profecía Noah y Hashem le ordena la construcción del arca. Así es como leemos en la parashá ya de Noah, en el Perek Vav, el capítulo 6, en el pasuk Yud Dalet en adelante, dice: Hacé leja tevat atzei gofer. Vas a hacer para ti un arca con árboles de gofer, una especie de árbol muy fuerte. Kinim ta'ase et hateva. La teva va a ser hecha con compartimientos. Bejafarta otam mibait u michutz bakofer. Y la vas a calafatear, o sea, le vas a poner brea por dentro y por fuera. Beze asher ta'ase ota. Beze, y esto, beze asher ta'ase ota. Y esto es como la vas a hacer. Acá la expresión es muy importante porque conlleva y tiene dentro de sí misterios muy grandes. Y de esta manera la vas a hacer, le dice Hashem a Noach: Shalosh meot ama orech ateva. El largo del arca va a ser de 300 amot. Hamishim ama rochba. El ancho del arca va a ser de 50 amot. Ushloshim ama komata. Y 30 amot de alto. Una amá es más o menos, en las medidas que nosotros manejamos hoy día, como medio metro. Entonces pueden sacar ustedes sus conclusiones. Sin embargo, vamos a referirnos se suele traducir la palabra amá como codo, porque es la distancia que hay desde el codo humano hasta el dedo medio, este dedo, que en hebreo por eso se llama amá. Entonces, el arca tiene 300 amot, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Estos números no son números gratuitos. Hay en ellos, o se encuentra dentro de ellos, una profundidad muy grande. Número uno, el arca era como una especie de malvén rectángulo, no como normalmente se suele ver en los dibujos de los artistas que han imaginado unos barcos así, llenos de animales, con unos elefantes y jirafas que aparecen saliendo de algún lugar. No era así. Era como una especie de rectángulo, como vemos por las medidas, en que la parte de arriba tenía un gag, un techo que se iba así en inclinación hasta que terminaba en un codo arriba. Eso era el arca. Tenía una ventana, simplemente, según lo que vamos a estudiar, que la llaman Zohar, de iluminación, de iluminar, y tenía una puerta en un costado para que los animales ingresaran y después para que salieran. Eso era todo el arca. Además, estaba dividida en 3 pisos, como dice la Torá, un primer piso, un segundo y un tercero. En el primer piso se ubicaban todos los desperdicios, toda la basura. En el segundo piso estaban ubicados los animales y en el tercer piso los seres humanos. Cómo ingresaron todos los seres vivos dentro del arca es un misterio que ingresa ya en el terreno de la emuná, en el terreno de aquellas cosas que Akadosh Baruj Hu hace a través de milagros. Sin embargo, quiero en este momento, en esta entrega, referirme a un punto sobre las medidas del arca. El Zohar, el libro sagrado de la Cábala, que encierra obviamente también muchos misterios con respecto a la naturaleza, con respecto a la creación del mundo, a la forma en que Akadosh Baruj Hu crea el mundo, lo dirige, lo mantiene. Comienza en su Akdamá, en el Humash Bereshit. El Zohar es como una explicación a las parashiot de la semana, o sea, a todos los libros de la Torá y algunos libros del Nach. Y en la Akdamá, en la introducción al Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai nos trae una membrá, o sea, un dicho, algo que dijo Rabbi Hizkiah. Rabbi Hizkiah, y hay quien dice que era otro jajam, pero vamos a tomarlo como Rabbi Hizkiah, nos va a hablar de un ma'amar, de algo que se llama el dicho o la explicación de la Shoshana, o sea, del lirio. Shoshana en hebreo es un lirio. Y él trae así, dice, Ktiv, está escrito, que Shoshana ben Ajochim, como el lirio entre los Jojim, entre las espinas. Es una forma de
indicar la presencia divina dentro del mundo. El símbolo de la presencia divina dentro de un mundo, que serían las espinas, la Shoshaná, el lirio, sería como la presencia de Hashem en nuestro mundo material. Ma Shoshaná da Knesset Israel. Pregunta el Zohar Man Shoshaná, ¿quién es la Shoshaná? ¿A qué se refiere con el lirio? Responde, da Knesset Israel. El lirio se refiere a la presencia de Hashem Yitbaraj que se manifiesta en Knesset Israel, o sea, en el pueblo judío. Ma Shoshaná de Hihi ben Ajochim, así como la Shoshaná, un lirio, crece entre los cardos, crece entre las espinas, Beit ba sumak bejivar, y podemos encontrarla de colores rojos o de colores blancos, o sea, como podemos encontrar una Shoshaná, un lirio de color blanco y otro lirio de color rojo, está hablando en forma obviamente simbólica y metafórica. Uf Knesset Israel, así también la congregación de Israel, it bedin berachme, así también el pueblo judío tiene sobre sí dos midot con las cuales Akadosh Baruj Hu lo conduce, que una es la midá del din, o sea, del juicio estricto, que cada cosa que se hace debe ser pagada inmediatamente, y por otro lado es el rahamín, la misericordia, que Hashem espera que la persona se arrepienta de sus malas acciones y no castiga inmediatamente. Y esto es la comparación que se hace entre el lirio blanco y rojo con la congregación de Israel, el pueblo judío, que tiene din, o sea, que tiene juicio estricto, simbolizado en el color rojo, y tiene también misericordia, simbolizado en el color blanco. Esta es la primera comparación. Sin embargo, el Zohar hace una segunda comparación. Zohar dice, Ma Shoshaná it bat leisar alim. Así como esta Shoshaná, este lirio, tiene 13 pétalos, Uf Knesset Israel it bat leisar mechilin de Rahame. Así también la congregación de Israel posee 13 midot, 13 cualidades de misericordia. De Saharin la Mikol Sitraha, que la rodean por todos los costados, o sea, que la rodean completamente. ¿A qué se refiere? Primero, ¿cuáles son las midot, cuáles son las medidas de Rahamim? Son las 13 fórmulas que nosotros repetimos en nuestra tefilá, haciendo alusión a la misericordia que Hashem tiene con nosotros, que son Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanum, Erech Hapaim, Berab Chesed, Behemet. Quien esté familiarizado con la tefilá sabe a qué me refiero. Y la congregación de Israel, Am Israel, tiene eso dentro de sí como una protección alrededor de ella misma. De la misma manera que la Shoshaná, el lirio del que estamos hablando, tiene 13 pétalos. ¿Okay? Estamos hablando obviamente de un lirio simbólico que tenga 13 pétalos para poderlo comparar con la congregación de Israel. Sin embargo, el Zohar no queda solamente en esta comparación, sino que nos quiere explicar de dónde podemos encontrar precisamente esa cualidad del número 13 como algo que rodea la esencia, lo esencial de lo espiritual. Uf Elokim de Aja, de la misma manera, Elokim de Aja, Mishahata de Itkar, desde que aparece a Pikt Leisar Tevin, saca 13 palabras, Lesarata Knesset Israel. ¿Para qué? Para rodear a la congregación de Israel en el Atralá y para protegerla. ¿De qué está hablando? Simplemente está hablando que en el Sefer Bereshit, cuando comienza el Sefer Bereshit, desde del primer pasuk, en donde aparece la palabra Elohim, Bereshit bara Elohim, Elohim quiere decir Dios. Desde allí hasta que aparece otra vez la palabra Elohim, se cuentan 13 palabras en hebreo. Se cuentan 13 palabras. Por lo tanto, vemos entre otras cosas lo importante que es el estudio de la Torá en el hebreo para poder entender cuáles son las explicaciones que nuestros sabios quieren sacar de los psukim, de los versículos de la Torá. Entonces se cuentan 13 palabras. Y después, desde la segunda vez, el Zohar continúa y lo dice, de la segunda vez que aparece el nombre Elohim hasta la tercera vez que aparece, hay 1, 2, 3, 4, 5 palabras. O sea, de la primera vez que aparece hasta la segunda vez son 13 palabras, de la segunda vez a la tercera son
5 palabras. Eso quiere decir que el Zohar está trayendo una fórmula bastante interesante, en la cual nos indica que existe un número 13, que este número 13 lo va a dividir en 5, según la perspectiva de los pesukim de la primera parte de la Torá, y si el 13 le sacamos 5, quedan 8. ¿Ajá? Porque 5 más 8 son 13. Estos números no son números simples. Sabemos, y lo han descubierto los científicos y los matemáticos, que existe una sidra, existe una serie conocida como la serie de Fibonacci, en la cual los números van aumentando de una manera absoluta, por ponerlo en esos términos, desde el 1 en adelante, de manera tal que la suma de los dos últimos números en la sidra, en la proporción esta de la serie de Fibonacci, va a dar un número que a su vez se va a sumar con el anterior y así sigue la proporción. De esta manera, por ejemplo, tenemos que el 1, comenzando del 1, si lo sumamos con el propio 1, da 2, después el 2 lo sumamos con el 1 anterior, 3, el 3 con el 2, 5, el 5 con el 3, 8, el 5 con el 3 va a dar 8, el 8 con el 5, 13. Entonces tenemos 5, 8, 13. 3 números consecutivos en la proporción de Fibonacci. Esta proporción de Fibonacci, los matemáticos, como dije, la han descubierto, que se encuentra en muchos lugares de la naturaleza, en las flores, en las construcciones, en la arquitectura, que hacen referencia a algo que con nosotros vamos a conocer como el Yahas HaZahav, o el número de oro, o la divina proporción, que es algo que se enmarca prácticamente en todo lo que es la percepción que el ser humano tiene de lo bello, de aquello que es mashmauti, de aquello que es esencialmente poderoso. Hay un profesor israelí, el profesor Noah Dana Picard, que escribe un libro sobre la divina proporción desde el punto de vista de las matemáticas. Él es un matemático y además él hace referencia a cómo es posible encontrar esta divina proporción también en algunos de los hitos principales del Tanaj. Lo hemos visto ya en el Zohar. Hemos visto que el Zohar al principio, cuando habla de Knesset Israel, o se habla del pueblo judío, relaciona 3 números de la Sidra, 3 números de la serie de Fibonacci, que son el 5, el 8 y el 13. De la misma manera, en otros lugares del Tanaj y en otros objetos y fenómenos del Tanaj aparece esa proporción, esa divina proporción. Y una de ellas es el arca de Noaj. ¿Por qué? Habíamos dicho que el arca de Noaj tiene 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Si nosotros tomamos el ancho y el alto, o sea, tenemos 50 de ancho y tenemos 30 de alto, si dividimos el 50 en 30, nos vamos a encontrar con 1.6. 1.6 es justamente el número que caracteriza a lo que vamos a llamar el Yahas HaZahav, la divina proporción. Esta divina proporción se va a encontrar también en el arca de la alianza, se va a encontrar en el Mizbeach, en el altar y otras diferentes cosas, según como trae el profesor Dana Picard en los libros de matemáticas que él aplica a los temas de la Torá. O sea que en un aspecto, en un tzad, en un lado del arca, nosotros encontramos la divina proporción. O sea que dentro de este mundo nuevo que va a surgir, que es el mundo posterior al diluvio, hay algo que dentro de ello, que en el fondo está también presente, que es una proporción que va a dar lugar precisamente a un punto de reflexión interno sobre la nueva creación, sobre la creación que va a venir después del diluvio.
En el arca está presente la divina proporción para extender precisamente la idea de la creación original, que lo estudiamos acá en el Zohar, cuando el Zohar habla de los primeros psukim de la Torá, y habla que allí tenemos el número 5, el número 8 y el número 13, introducidos en el 13, con el que comienza precisamente la explicación de Rabbi Hizkiah. También lo vamos a encontrar en un punto dentro del arca. Hay otras cosas más en las medidas del arca que es necesario también tratar de estudiarlas, pero este punto nos comunica, nos hace una comunicación, nos conlleva a unir la primera creación con esta segunda creación que va a ser la creación posterior al diluvio. Y en el arca está como el Homer, está como la materia, el núcleo prácticamente atómico de una nueva creación fundada en los mismos principios que la primera. Y uno de esos principios no es el único, hay más, es la divina proporción. Shalom, shalom.